Desde la introducción, Riso define el amor a uno mismo como un dique de contención contra el sufrimiento psicológico. No se trata de inflar el ego ni de sentirse superior, sino de reconocer con serenidad la propia valía, aceptar fortalezas y limitaciones y actuar desde ahí. Amar lo esencial de uno mismo es para el autor el primer paso de cualquier crecimiento personal real. Cuando ese amor falla, la persona queda expuesta a la ansiedad, la depresión, el miedo al rechazo y la dependencia emocional. Una idea central que atraviesa el libro es el equilibrio. Riso insiste en que el amor propio, auténtico, no excluye a los demás ni se construye a costa de ellos. Quererse despreciando al otro es presunción. Querer al otro despreciándose a uno mismo es carencia. La propuesta es una autoestima sana que permita amar sin someterse y relacionarse sin perder la dignidad personal. El autor introduce el concepto de ser amigo de uno mismo. Así como cuidamos, defendemos y comprendemos a las personas que amamos, deberíamos aplicar ese mismo trato hacia nuestra propia persona. Cuando alguien se castiga mentalmente, se humilla por sus errores o se niega el derecho a disfrutar, no se está amando. Y Riso es tajante. El odio hacia uno mismo existe, es frecuente y puede llegar a extremos devastadores si no se detecta y se corrige. En este punto, el libro aborda uno de los grandes enemigos de la autoestima, el autocastigo psicológico. Muchas personas han aprendido desde la infancia a castigarse internamente como si eso fuera una virtud moral. Se confunde la autocrítica constructiva con una voz interior cruel que humilla, minimiza y exige perfección. Riso diferencia con claridad ambas posturas. La autocrítica sana ayuda a mejorar. La despiadada destruye el autoconcepto y genera un sufrimiento innecesario. A lo largo de los primeros capítulos, el autor explica cómo incorporamos este castigo interno casi sin darnos cuenta. Normas rígidas, deberías imposibles, comparaciones constantes y exigencias irreales se convierten en una cárcel mental. El resultado es una vida vivida bajo presión, donde la persona nunca se siente suficiente, ni siquiera cuando logra objetivos importantes. Este patrón, lejos de motivar, paraliza y refuerza la sensación de fracaso. Uno de los aportes más importantes del libro es la explicación del autoesquema, es decir, la imagen interna que cada persona construye sobre sí misma a lo largo de la vida. Esa imagen no es genética ni fija, es aprendida a partir de experiencias, mensajes recibidos, éxitos, fracasos y vínculos significativos. Si una persona ha interiorizado la idea de que no vale, tenderá a actuar de manera coherente con esa creencia, incluso boicoteándose sin darse cuenta. Riso explica este fenómeno a través de lo que la psicología conoce como profecía autorrealizada. Cuando alguien se percibe como incapaz, evitará los desafíos o actuará con miedo, confirmando así su propia creencia. No hay nada místico en esto. La mente busca coherencia interna, aunque sea dolorosa. Por eso, cambiar la autoestima implica cuestionar esas creencias profundas y atreverse a construir una narrativa interna más justa. En este contexto, el autor presenta los 4 fundamentos de la autoestima, que serán desarrollados a lo largo del libro. 1. Autoconcepto, lo que piensas de ti mismo. 2. Autoimagen, cuánto te agradas, especialmente en el plano físico. 3. Autorreforzamiento, cuánto te premias, te permites y te cuidas. Y 4. Autoeficacia, cuánta confianza tienes en tu capacidad para afrontar la vida. En esta primera parte del libro, el foco principal está en el autoconcepto, es decir, la manera en que una persona se define a sí misma. Riso señala que muchas personas se rotulan negativamente. Soy torpe, soy inútil, soy un desastre. Estas etiquetas globales no describen conductas, sino que atacan la identidad. No es lo mismo decir me equivoqué que decir soy un error. La diferencia es crucial para la salud mental.
El autor invita a revisar el lenguaje interno y a abandonar la autorrotulación negativa. Las personas no son sus errores, simplemente se comportan de determinada manera en ciertos momentos. Confundir la parte con el todo genera una visión injusta y rígida de uno mismo. Esta rigidez alimenta la culpa, la vergüenza y el miedo a equivocarse. Otro aspecto clave del autoconcepto es la autoexigencia excesiva. Riso no critica la ambición ni el deseo de superación, sino la imposición de metas inalcanzables que convierten la vida en una carrera sin descanso. Cuando la felicidad depende exclusivamente de los resultados, la persona vive atrapada en una paradoja. Esta es, para sentirse bien, primero debe sentirse mal. El bienestar queda siempre postergado. El autor propone un cambio de enfoque, poner la atención en el proceso más que en el resultado, disfrutar el camino, aprender de los errores y permitir márgenes de imperfección no es mediocridad, es inteligencia emocional. La vida no es una evaluación constante y el valor personal no debería estar en juego cada vez que algo no sale como se esperaba. Esta primera parte del libro sienta las bases del mensaje central de Enamórate de ti, que nadie puede vivir en paz mientras se trate como un enemigo. El amor propio no es una meta final, sino una práctica diaria que se expresa en la forma de hablarse, exigirse, perdonarse y cuidarse. Recuperar el respeto por uno mismo es, según Riso, un acto de valentía y una decisión consciente. A continuación, profundizaremos en cómo construir un autoconcepto más flexible y compasivo y comenzaremos a explorar el segundo pilar de la autoestima, la autoimagen y la realización con el propio cuerpo. En esta segunda parte del libro, Walter Riso avanza desde el autoconcepto hacia el segundo gran pilar de la autoestima, la autoimagen, es decir, la realización que cada persona mantiene con su propio cuerpo y con la percepción de su apariencia física. Aquí el autor entra en un terreno especialmente sensible, porque el cuerpo suele convertirse en uno de los principales escenarios del rechazo hacia uno mismo. Riso parte de una realidad incómoda, y es que en casi todas las culturas la belleza física ha sido elevada a un valor desproporcionado. Desde la infancia aprendemos de forma explícita o implícita qué cuerpos son aceptables y cuáles no. Este aprendizaje no suele ser amable. Burlas, comparaciones, comentarios familiares, ideales inalcanzables y mensajes de los medios de comunicación van moldeando una mirada crítica que muchas personas terminan dirigiendo contra sí mismas. El problema no es cuidar el cuerpo ni querer verse bien. El problema aparece cuando el valor personal queda supeditado a cumplir con un ideal estético externo. Cuando alguien piensa, valgo porque soy atractivo, o no valgo porque no encajo, su autoestima se vuelve frágil y dependiente. La autoimagen, en lugar de ser una fuente de seguridad, se transforma en una amenaza constante. Riso explica que la comparación injusta es uno de los mecanismos más dañinos en este ámbito. Compararse con modelos irreales, con estándares imposibles o con personas que representan extremos estadísticos es una forma sofisticada de autoagresión. Siempre habrá alguien más joven, más bello, más fuerte o más admirado. Si la referencia es siempre el mejor, el resultado inevitable es la insatisfacción crónica. Uno de los puntos más valiosos del libro es la idea de que la belleza no es absoluta, sino profundamente relativa y cultural. Los ideales estéticos cambian con el tiempo, con el lugar y el contexto social. Aquello que hoy se considera deseable pudo haber sido irrelevante o incluso rechazado en otras épocas. Sin embargo, aunque esto se entienda a nivel racional, muchas personas siguen tratándose como si existiera un único modelo válido al que deben ajustarse. Riso introduce aquí un concepto liberador. Este es inventar la propia belleza. No se trata de negar la realidad física, sino de redefinir los criterios desde los cuales uno se evalúa.
Gustarse no implica cumplir con una norma externa, sino aprender a habitar el propio cuerpo con dignidad, aceptación y coherencia. La belleza, dice el autor, es en gran parte una actitud, la manera en que una persona se lleva a sí misma, se expresa y se relaciona con su cuerpo, transmite más que cualquier rasgo aislado. El libro muestra cómo muchas personas desarrollan una especie de lupa interna que magnifica defectos mínimos hasta convertirlos en montañas. Un detalle corporal se vuelve el centro de toda la identidad, eclipsando virtudes, talentos y cualidades profundas. Esta focalización obsesiva no solo distorsiona la percepción, sino que alimenta la vergüenza y el deseo de esconderse. Riso advierte que cuando alguien se siente desagradable o poco atractivo, tenderá a comportarse como tal, evitará la mirada del otro, se mostrará tenso, anticipará el rechazo y terminará confirmando su propia creencia. De nuevo, aparece la profecía autorrealizada. No es solo cómo me veo, sino cómo actúo desde lo que creo ser. Un mensaje clave de esta sección es que la autoimagen no es solo física. El cuerpo es una parte del todo, pero no lo define. Las personas también atraen por su calidez, su inteligencia emocional, su humor, su presencia, su sensibilidad y su forma de vincularse. Reducirse a una evaluación corporal es empobrecer la propia identidad. A partir de aquí, Riso propone una serie de actitudes prácticas para mejorar la relación con el cuerpo. Entre ellas destacan 1. Abandonar la persecución de la perfección física. La perfección no existe y usarla como referencia genera frustración constante. 2. Definir criterios personales de estética, en lugar de obedecer ciegamente a la moda o a la aprobación externa. 3. Aprender a destacar conscientemente los aspectos que sí agradan de uno mismo, equilibrando la atención. Y 4. Entender que el atractivo no es un requisito para ser amado y que siempre habrá personas capaces de conectar desde la afinidad y no desde el ideal. El autor también aborda el paso del tiempo y el envejecimiento, otro foco frecuente de conflicto con la autoimagen. Resistirse obsesivamente al cambio corporal solo genera sufrimiento. Envejecer no es un fracaso, sino un proceso natural. La dignidad personal no disminuye con las arrugas ni con los cambios físicos. Lo que desgasta es la lucha constante contra lo inevitable. Esta parte del libro deja claro que la reconciliación con el cuerpo no se logra mediante cirugías emocionales, sino a través de una mirada más amable y realista. Tratar el cuerpo como un enemigo es vivir en guerra permanente. Tratarlo como un aliado es recuperar energía vital. Hacia el final de esta sección, Riso refuerza una idea esencial, que gustarse es abrir la puerta al vínculo. Cuando una persona se acepta, se vuelve más accesible, más auténtica y menos defensiva. El amor propio, lejos de aislar, facilita relaciones más sanas y equilibradas. Con esto, el libro completa el segundo pilar de la autoestima y prepara el terreno para el siguiente. Este es el autorreforzamiento, es decir, la capacidad de darse permiso para disfrutar, cuidarse y tratarse con benevolencia. Ese será el eje central a continuación, donde veremos cómo muchas personas, aún aceptándose intelectualmente, siguen negándose el derecho a estar bien. Riso observa que muchas personas viven bajo una lógica interna de merecimiento condicionado. Se permiten descansar solo si han rendido lo suficiente, disfrutar solo si no hay nada pendiente, sentirse satisfechas solo si cumplen con estándares muy altos. El bienestar queda siempre pospuesto. Esta dinámica convierte la vida en una deuda constante. Nunca es suficiente. Nunca es el momento. El autor señala que este patrón suele tener raíces profundas. Desde pequeños, muchos aprendieron que el afecto, el reconocimiento o la tranquilidad emocional debían ganarse. Ser bueno
Cumplir expectativas o no fallar se volvió una moneda de intercambio. Con el tiempo, esa exigencia externa se internaliza y la persona se convierte en su propio juez implacable. Aquí aparece una idea central del libro. Esta es, si no te premias, te castigas. No existe una neutralidad emocional. Cuando alguien no se autorrefuerza, no reconoce avances ni se permite placer, está enviando un mensaje implícito de desvalorización. El autorreforzamiento no es capricho ni debilidad, es una necesidad psicológica básica. Riso diferencia claramente el autorreforzamiento sano del hedonismo irresponsable. No se trata de vivir sin límites ni de evitar el esfuerzo, sino de equilibrar la exigencia con el cuidado. El problema no es esforzarse, sino hacerlo desde la autoexplotación. Cuando la vida se vuelve una lista interminable de obligaciones sin espacios de disfrute, la motivación se erosiona y aparece el desgaste emocional. Un punto especialmente potente de esta sección es la crítica a la culpa asociada al placer. Muchas personas sienten incomodidad al descansar, al disfrutar sin una razón productiva o al darse gustos simples. El placer se vive como algo que debe justificarse. Para Riso, esta culpa es una señal clara de una autoestima frágil. Quien no se siente digno, no se permite disfrutar. El autor invita a revisar las reglas internas que gobiernan la vida cotidiana. Frases como «primero los demás», «no es para tanto», «hay gente peor que yo» o «no me lo merezco». Funcionan como frenos invisibles al bienestar. Aunque parezcan humildes o responsables, muchas veces esconden una negación del propio valor. En este contexto, Riso introduce la idea de darse gusto sin pedir permiso, aprender a disfrutar de pequeños placeres, reconocer esfuerzos cotidianos y celebrar avances, aunque sean modestos, fortalece la autoestima de forma sostenida. No es necesario esperar grandes logros para validarse. La vida se construye en lo cotidiano. El autor también subraya la importancia de hablarse bien. El diálogo interno cumple una función central en el autorreforzamiento. Las personas que se tratan con respeto, que se animan, que se reconocen el esfuerzo, desarrollan una relación más amable consigo mismas. En cambio, los que minimizan lo que hacen bien y magnifican los errores refuerzan una narrativa de insuficiencia. Otro aspecto clave de esta parte del libro es la relación entre autorreforzamiento y límites personales. Riso explica que tratarse bien implica aprender a decir no, a proteger el propio tiempo y a no vivir en función de expectativas ajenas. Muchas personas confunden generosidad con autosacrificio constante. El resultado es agotamiento emocional y resentimiento. Poner límites no es egoísmo, es autorrespeto. Cuando alguien se niega sistemáticamente a sí mismo para agradar a otros, su autoestima se debilita. El autorreforzamiento incluye elegir conscientemente aquello que nutre y alejarse en la medida de lo posible de lo que daña. No todo merece nuestra energía. En esta sección también se aborda el miedo a parecer malo o insensible por priorizarse. Riso desmonta esta creencia mostrando que las personas con buena autoestima no son menos solidarias, sino más equilibradas. Al no vivir desde la carencia, pueden dar sin vaciarse. El problema no es dar, sino hacerlo desde la obligación o el miedo al rechazo. Hacia el final de esta parte, el autor conecta el autorreforzamiento con la autoeficacia, el cuarto pilar de la autoestima que desarrollaremos en breve. Cuando una persona se premia, se cuida y se trata con justicia, aumenta su confianza para afrontar desafíos. El bienestar no debilita la capacidad de acción, la potencia. Riso insiste en una idea fundamental, esta es que no necesitas sufrir para ser valioso. El sacrificio permanente no ennoblece, solo desgasta.
La cultura que glorifica el sufrimiento como vía de crecimiento ha generado generaciones de personas exhaustas, culpables por descansar y desconectadas de su propio disfrute. Esta tercera parte del libro deja una enseñanza clara y profundamente transformadora, que amarte también significa permitirte estar bien. Reconocer tus logros, cuidarte, disfrutar y proteger tu espacio emocional no es una recompensa final, sino una práctica diaria. El amor propio se construye tanto en la manera en que enfrentamos los problemas como en la forma en que celebras la vida. A continuación, exploraremos el último pilar de la autoestima, la autoeficacia, la confianza en la propia capacidad para tomar decisiones, afrontar errores y dirigir la propia vida con autonomía. Allí, Walter Rizzo cerrará el círculo del amor propio como una forma madura, estable y realista de habitar el mundo. Rizzo parte de una idea esencial. No se trata de sentirse invencible ni de creer que todo saldrá bien, sino de saber que pase lo que pase, uno será capaz de afrontarlo. La autoeficacia no promete éxito constante, promete recursos internos. Una persona con buena autoestima no es la que nunca falla, sino la que no se derrumba cuando falla. Uno de los grandes enemigos de la autoeficacia es el miedo a equivocarse. Muchas personas han aprendido a asociar el error con la humillación, el rechazo o la pérdida de valor personal. Como resultado, evitan tomar decisiones, postergan cambios importantes o se mantienen en situaciones insatisfactorias por temor a fracasar. La vida se vuelve pequeña, segura en apariencia, pero internamente frustrante. Rizzo desmonta esta lógica mostrando que el error es una condición inevitable del aprendizaje humano. Nadie aprende sin equivocarse. Pretender una vida sin fallos es exigirle a la mente algo antinatural. El problema no es errar, sino castigarse por ello. Cuando cada error se vive como una prueba de incapacidad, la confianza se erosiona y la persona pierde iniciativa. Aquí el autor introduce una distinción clave, que fracasar no te define. El error habla de una conducta, no de tu esencia. Esta idea conecta directamente con el autoconcepto trabajado en la primera parte del libro. Si una persona cree que es un fracaso, evitará desafíos. Si entiende que algo no salió bien, podrá corregir, ajustar y seguir avanzando. Otro aspecto central de la autoeficacia es la toma de decisiones. Rizzo observa que muchas personas delegan su poder personal en otros, familiares, parejas, figuras de autoridad o incluso en la opinión social. Decidir por uno mismo genera ansiedad, porque implica asumir responsabilidad. Sin embargo, renunciar a decidir tiene un costo mayor: vivir una vida que no se siente propia. El autor señala que la autonomía no se construye de golpe, sino a través de pequeñas decisiones cotidianas. Elegir, sostener elecciones y hacerse cargo de sus consecuencias fortalece progresivamente la confianza interna. La autoeficacia no nace de pensar «puedo», sino de comprobarlo en la experiencia. En este punto, Rizzo vuelve a enfatizar la importancia de la flexibilidad psicológica. Las personas con baja autoestima suelen ser rígidas consigo mismas, metas inamovibles, reglas internas estrictas y una intolerancia elevada a la frustración. La autoeficacia requiere lo contrario: capacidad de revisión, adaptación y cambio de rumbo cuando una meta deja de tener sentido o genera sufrimiento. Cambiar no es signo de debilidad, sino de inteligencia emocional. Insistir en caminos que dañan por miedo a quedar mal o fracasar es una forma encubierta de autosabotaje. Rizzo invita a revisar periódicamente los objetivos personales y preguntarse si siguen siendo propios o si responden a mandatos externos. La autoeficacia también está estrechamente ligada a la independencia emocional. Cuando una persona depende excesivamente de la aprobación ajena
Para validarse, su confianza es frágil. Cada crítica se vive como una amenaza y cada rechazo como una confirmación de insuficiencia. En cambio, quien se convierte en su principal fuente de validación interna puede escuchar opiniones sin desmoronarse. Esto no significa volverse indiferente a los demás, sino dejar de vivir a merced de sus juicios. Riso recalca que una autoestima sólida no elimina la sensibilidad, pero sí evita la sumisión emocional. La persona sigue escuchando, pero decide desde sí misma. Hacia el cierre del libro, el autor integra los 4 pilares de la autoestima, mostrando cómo se refuerzan mutuamente. Un buen autoconcepto permite una visión realista de uno mismo. Una autoimagen sana libera el cuerpo de la vergüenza. El autorreforzamiento sostiene el bienestar cotidiano y la autoeficacia impulsa la acción y la autonomía. Cuando uno de estos pilares falla, los demás se resienten. Riso deja claro que enamorarse de uno mismo no es un acto puntual, sino un proceso continuo. No se alcanza un estado permanente de amor propio, sino una práctica consciente que se renueva día a día. Habrá momentos de duda, retrocesos y autocríticas, pero la diferencia estará en cómo se gestionan. El mensaje final del libro es profundamente humano y realista. Este es: amarte no te hará perfecto, pero te hará libre. Libre de la necesidad de castigarte, de compararte constantemente, de mendigar aprobación y de vivir desde el miedo. El amor propio no elimina el dolor, pero lo vuelve transitable. Riso concluye invitando al lector a iniciar un romance consigo mismo, un vínculo basado en el respeto, la honestidad y la coherencia interna. No se trata de inflar el ego, sino de sostener un yo digno, capaz de cuidarse, aprender y crecer